A Girl Like Me, una chica como yo, se trata de una joven quien ha sido rechazada para contraer matrimonio en 3 ocasiones e intenta evitar un futuro terrible que ha visto en sus sueños. En el camino conoce a un joven que ha sobrevivido a una tragedia. Este viene siendo Ron Chia y la protagonista Van Hua. Entonces, ellos intentan ayudarse uno con otros para resolver los misterios tanto de los sueños de ella como de igual manera el pasado que tuvo su familia en esta tragedia. Con una fachada muy fuerte que oculta su personalidad amable, Van Hua está nerviosa por ser rechazada repetidamente por sus pretendientes. Obviamente que tiene un peso bastante feminista la serie, pero aún así tiene una manera tan estética de que esta chica, aunque sea ruda y aunque sea grosera, termina enamorándose de Ron Chia. Entonces ella descubre que sus sueños realmente se pueden convertir en realidad y entra en pánico ante la idea de que todas las cosas desagradables que ella ha visto en sueños se pueden suceder, así como que su familia puede que sea en el futuro rechazada y que sea despojada de sus bienes, como bien sucede, pero todo se resuelve. Ron Chia, me encantó ese personaje, me encantó la forma en que manejaron en la trama su rol, porque es muy paciente, es muy prudente, es muy amable, es un hombre que busca la verdad de su masacre y se acerca a Van Hua para poder descubrir esto, pero asimismo se van enamorando uno del otro, ella siendo tan extrovertida y él siendo un muchacho bastante tranquilo, pero muy perspicaz y a la misma vez siendo bastante cuidadoso en sus actos de la palabra. Al principio me parecía un poquito aburrido porque era como que bastante dramas que he empezado yo a ver que son antiguos, donde la muchacha la ponen estos chinos como súper extrovertida, como súper chillona, como súper escandalosa, pero ella no es así. Le supieron buscar la forma de que ella pudiera destacarse sin tener que verse demasiado ridícula, sería la idea en comparación con otras series. Y asimismo, los villanos me parecieron muy buenos, las actuaciones también muy buenas, los cambios que hubo, como dirían, la torcedura de tuerca de cosas inesperadas, que me encanta cuando no tratan de quedarse en la misma historia de la Cinderela y de que ya desde el principio se sabe quién es el villano hasta el final y lo destrona. No, aquí los personajes van cambiando de acuerdo a las cosas que les van pasando y así mismo tiene intriga, tiene acción, muy bien buscadas, las peleas muy estéticas y tiene comedia. Pero yo creo que la relación entre ellos dos, la química que tuvieron es lo más importante. Y la estética de la serie a nivel del vestuario estaba excelente. No me gustó mucho la música, pero sí debo reconocer que te mantiene un poco atado para saber qué va a pasar en el próximo capítulo. Hubieron algunos capítulos que de esos románticos como que lo ponen de relleno para poder poner más capítulos, pero al fin y al cabo, las cosas que van sucediendo, asimismo, se van dando de una manera muy natural. Existen, como en la mayoría de las series, también otras parejas secundarias que también fueron muy bien logradas y de la misma manera, a veces no sabíamos dentro de la trama cuál era la familia de todas estas que se encontraban alrededor del rey, que era buena o que era mala, sino que cada una, para poder quedarse en su estatus y para poder destacar delante del rey, se peleaban unas con otras o se ponían trampas a sí mismo para poder mantener su estatus, y eso hace la serie un poco más interesante.
la lucha entre los jóvenes de quién se enamora de quién conquista a quién y quién se puede casar de acuerdo a la pareja que puedan conseguir, es un tema también bastante bien logrado. Y asimismo la tradición que ellos tenían de que era el rey quien casaba a los jóvenes y juntaba a las familias de acuerdo a lo que quería lograr en el reino. Y vemos cómo el amor al final triunfó de parejas que las juntaron por obligación y no eran las personas a las que ellos amaban y por lo cual no se correspondían. Este tema también fue bien logrado. A mí me gustó la serie en general, por eso no tengo muchos puntos que estén en contra, porque al fin y al cabo es disfrutable. El único punto en contra es cuando alargaban demasiado los capítulos, poniéndole rellenos del amor entre ellos dos, de cuando peleaban los dos, de cuando volvían a reconciliarse. Eso pasaba muchas veces y esto es un poco incómodo, de que ya te quiero, que no te quiero, que pasó algo por lo cual me quiero separar de ti, pero que vuelvo contigo. Se volvía en varias ocasiones algo cansón, pero lo que sí, que se veían muy tiernos los dos juntos, de la manera en que ella era tan ruda, pero junto con él ella se convertía así, como que en la niña que quería ser rescatada, y asimismo como él no tenía ojos para nadie más que para ella. Yo sí recomiendo la serie Girl Like Me o Una Chica Como Yo.